Feliz domingo para todos. La primera lectura de este domingo nos invita a hacer una pregunta interesantísima. Este es Dios que le está hablando a uno de los grandes profetas de la Biblia, el profeta Ezequiel. Y Dios le anuncia o le recuerda que el pueblo al que le va a hablar es un pueblo mal dispuesto, es un pueblo rebelde, es un pueblo que no va a escuchar. Pero lo más interesante es que Dios, a pesar de advertirle que el pueblo no lo va a oír, le dice, ve y háblales. ¿Me explico por dónde va esta pregunta? ¿Qué sentido tiene hablar cuando no nos van a escuchar? ¿Qué sentido tiene predicar si no hay oídos para recibir el mensaje? Esa es la pregunta que tenemos. Y pienso que es una pregunta muy oportuna, porque el tiempo en el que estamos se caracteriza, entre otras cosas, por una terrible sordera. Nuestro mundo es terriblemente sordo. Es que no es solamente sordo a la voz de la iglesia, es sordo a la voz de la razón. Piense usted, por ejemplo, lo que sucede con temas como el aborto. Se suele presentar como gran argumento a favor del aborto aquello de que mi cuerpo es mío y yo hago con lo que quiera con mi cuerpo. Eso se suele decir, mi cuerpo es mío. Pero mira esta paradoja. Resulta que ese ser humano tan pequeñito que va creciendo en el vientre de la mujer no es ella, es un ser distinto. Esto se ha repetido miles de veces en todas partes. Es un ser distinto, tiene un código genético distinto. De hecho, el cuerpo de la mujer embarazada lucha contra ese organismo que al principio es como un organismo extraño. Y por eso gran cantidad de mujeres embarazadas pues tienen la experiencia de malestares y náuseas y circunstancias que acompañan especialmente el principio de los meses de embarazo. No se necesita ser un genio en biología, fisiología o medicina para entender esto. Pero estamos tan sordos que ese argumento parece que no llegara, parece que no se entendiera. Hay una frase de Chesterton, Gilbert Chesterton, gran pensador católico inglés, que creo que viene muy a punto en esto, porque dice Chesterton, llegará el día, y yo a veces creo que ya llegó, en que tendremos que sacar espadas para defender que el pasto es verde. Por eso, esta lectura, que es la primera lectura de este domingo, esta lectura de Ezequiel, a mí me impacta muchísimo, porque Ezequiel fue enviado a un pueblo al que Dios lo califica de rebelde y de sordo, pero Dios le sigue diciendo, ve a ese pueblo. Y esto es muy extraño. Es muy extraño, pero tiene una profunda enseñanza, que la podemos sintetizar en 2 o 3 puntos. El primer punto es que por el hecho de que nos rechacen, no nos vamos a callar. Y esto debe quedar claro. Nos rechazan o se burlan de nosotros, nos marginan, nos calumnian, y nosotros no nos vamos a callar. No estamos diciendo que nosotros, creyentes o católicos, somos perfectos. Claro que no. Todos sabemos que hay pecados horrorosos, vergonzosos en la Iglesia Católica. Pero no nos vamos a callar por eso. Y este es el primer mensaje. Porque da la impresión de que a veces entramos como en un cansancio y entonces empezamos a sentir que si no me van a oír, entonces mejor me callo. Y resulta que está muy claro el mensaje que Dios le da a Ezequiel. No te vas a callar, aunque no te escuchen. Y lo segundo que quisiera destacar, un poco para cerrar esta reflexión, es que Dios le dice a Ezequiel, mira, no te van a oír, pero
sabrán que hubo un profeta. Sabrán que hubo un profeta. Esa es la parte clave. Sabrán que hubo un profeta. ¿Por qué eso es importante? Porque la vida humana no se desarrolla toda en esta tierra. La vida humana no es únicamente lo que vivimos en estos años. ¿Sabías que tú, y lo mismo yo, tenemos un alma inmortal? Y que tú lo niegues no cambia nada las cosas. No cambia nada las cosas. Como decía el padre Loring, que tú niegues, por ejemplo, que el infierno existe, no le hace nada al infierno. Eso no cambia nada las cosas. Tú tienes un alma inmortal. Tú tendrás que presentar cuentas de tu vida. Y tú sabrás que hubo voces. Tú sabrás que hubo profetas que te hablaron. Y eso es muy importante. Deseablemente lo que ha de suceder es que nuestra resistencia, nuestra rebeldía finalmente logre ser quebrantada por el poder de la misericordia de Dios. Eso lo cuenta, por ejemplo, San Agustín en sus confesiones cuando dice, hablaste y gritaste y venciste mi sordera. O sea que Dios puede hacerlo. Eso es lo deseable, pero si eso no llegare a suceder, sabrán que hubo un profeta y eso estará frente a su conciencia cuando tengan que presentar cuentas ante el Dios eterno. Así que no nos vamos a callar, vamos a darle la gloria a Dios y deseablemente muchos finalmente escucharán la voz del Señor y cambiarán su vida. Así sea.